Leyenda de los enamorados separados por un tren. Cuenta la leyenda que a principios del siglo XX, cuando todavía había trenes de pasajeros que recorrían el país, y Cuyutlán recibía a los turistas en el único hotel de la localidad, un señor decidió proponerle matrimonio a su novia en la estación del tren. Le pareció una idea romántica, así que citó a su novia a la medianoche. Ella aceptó. Tendría que salir a escondidas de su casa porque una señorita no podía andar sola a esas horas. Pero no le importó, estaba muy enamorada. Él llegó antes que ella, sacó el anillo y comenzó a preparar su discurso. Buscaba el lugar perfecto y las palabras más amorosas para convencer a su novia de casarse lo más pronto posible. La noche destilaba amor, la luna llena brillaba en el cielo. Los animales nocturnos creaban una romántica melodía y los mosquitos estaban dormidos. El novio estaba tan emocionado que su mano tembló y el anillo cayó a las vías del tren. Él se puso a buscar la argolla que estaba bajo una de las vías. Metió su mano, tomó el anillo, pero al intentar sacar la mano, se dio cuenta que tenía el brazo atorado. Su novia llegó. La sorpresa quedó arruinada porque el novio tuvo que explicarle que estaba intentando sacar el anillo de compromiso. Ella estaba feliz por la propuesta, aunque no hubiera sido perfecta, pero tenía que liberar ese brazo atorado, así que comenzó a ayudar a su futuro esposo. A lo lejos se escuchó el silbato del tren. Los enamorados se asustaron. No podían liberar el brazo. El tren se acercaba rápidamente y no había nadie a quien pedir ayuda. El novio empujó a su novia para alejarla de las vías. Era un tren de carga que no paraba en esa estación, y cuando el conductor se dio cuenta de que un hombre estaba a mitad de la vía, era demasiado tarde. El novio perdió su brazo. El vital líquido salía a borbotones de su cuerpo. Su novia se acercó horrorizada y se desmayó mientras su novio agonizaba. Nada se pudo hacer. Cuando la novia abrió los ojos, vio el cuerpo inerte de su prometido. Ella enloqueció. Se la llevaron lejos porque no podía soportar el dolor que sentía cada vez que escuchaba el silbato del tren. Cuentan que en las noches de luna llena se ve al novio buscando ese anillo perdido. El tren todavía pasa por Cuyutlán. 3 o 4 veces al día se escucha su silbato que también suena a mitad de la noche. Desesperado, como avisando de una próxima desgracia. El tren fantasma de Jalisco. El entusiasta viajero, un muchacho que le gustaba llegar a las playas de Colima al amanecer, como en otras ocasiones, esperaba el tren pasajero de la madrugada en la vieja estación de Tuxpan, Jalisco. Esta vez iba solo. Sus habituales amigos no pudieron o no quisieron acompañarlo. Todo estaba escueto, pues en este servicio nocturno Guadalajara-Manzanillo ni siquiera abrían la taquilla. Los pocos pasajeros que a veces abordaban el tren pagaban su boleto una vez arriba. Vio la hora un poco inquieto por lo tétrico del lugar, en que solo se escuchaban en los árboles algunas lechuzas. 1:30 de la madrugada, faltaba más de media hora. Por lo general pasaban a las 2:15 de la madrugada, pensó. Acababa de hacer esa reflexión cuando escuchó a lo lejos el melancólico silbato del ferrocarril que se acercaba. Vaya, qué extraño pita ese tren. Además bien adelantado, qué raro, fue lo que pensó. Observó el fanal de la luz de la máquina que se aproximaba rápidamente, y cuando estuvo muy cerca no daba crédito a sus ojos. El ferrocarril era totalmente anticuado, como del siglo XIX. Iluminados los vagones interiormente, no lo podía creer. Los pasajeros, hombres y mujeres, vestían muy elegantes. Parecían aristócratas, pero sus finas ropas eran de antaño. Quedó anonadado cuando frente a él, a través del cristal, estaba ni más ni menos que don Porfirio Díaz. Sí, no había duda. Era el que fue presidente de México cuando estalló la Revolución de 1910. Otro vagón iba lleno de oficiales y soldados federales. Desconcertado, pero concluyendo que tal vez eran actores de alguna compañía teatral caracterizados con esas ropas, decidió abordarlo cuando ya empezaba lentamente su marcha, después de parar 5 minutos.
Entonces, con resolución, brincó al escalón de ascenso de un vagón con poca gente, pero se fue de bruces, quedando sobre los durmientes boca arriba, viendo estupefacto cómo el tren pasaba sobre él, pero transparente. No era materia, era un espejismo, un fantasma, o quizá en otra dimensión era un hecho real y actualizado. Vino a su mente la teoría de Einstein y la relatividad del tiempo, que en algunas circunstancias se puede manifestar, estando en el lugar y en la hora adecuada. Recordó entonces lo que había escuchado de los ancianos, que esa era una ruta frecuente del general Porfirio Díaz, Guadalajara-Colima. Ya se alejaba el tren fantasma con su pitar melancólico y extraño. Muy, pero muy extraño. Historias de fantasmas en trenes de México. El tren fantasma de Guadalajara a Colima. Cuenta la leyenda una noche, el tren a Manzanillo-Guadalajara llegó exactamente a tiempo. Todo el personal de la estación y telégrafo, agentes, todos lo vieron salir. El tren no fue muy completo esa noche, pero se esperaba para detener en varios lugares, incluyendo Ciudad Guzmán, Jalisco, y la ciudad de Colima, antes de llegar a su destino final. El oficial de telégrafos en Guadalajara, con sus colegas con una sonrisa, les informó de que por primera vez en muchas lunas el tren había salido realmente a tiempo esa noche. A la mañana siguiente el tren lleno de pasajeros llegó puntualmente, en el puerto de Manzanillo. Todos los pasajeros bajaron del tren y a primera vista todo parecía normal. Solo por un pequeño detalle, el tren no se detuvo en una estación en el camino. No solo que nadie, pero nadie en absoluto, vio el tren en cualquier punto en su ruta. Fue un completo misterio. Ningún trabajador de las estaciones de Sayula y Ciudad Guzmán en Jalisco o en Colima vio el tren esa noche. No hizo ninguna de sus paradas programadas y obligadas. En cada plataforma, una era esperando suponiendo que el tren se había demorado, a pesar de que sabían de la oficina de telégrafos de Guadalajara que inició su itinerario a tiempo. Pero eso no es todo. Cuenta la leyenda que el tren abandonó Guadalajara medio vacío, pero cuando llegó en Manzanillo estaba repleto de pasajeros. ¿De dónde procedían estos pasajeros? Si el tren no se detuvo en cualquier lugar en el camino, era un misterio. Así, después de un día o dos, cuando la especulación estaba en su punto más alto, un periodista entrevistó a algunos de los pasajeros de esa noche. A su gran confusión habló a todo el mundo, diciendo que no recordaban nada sobre el viaje. No podían incluso recordar cómo llegó el tren y ciertamente nada sobre el viaje. Había sido tan pacífica la noche que habían dormido todo el camino. Solo sabían que estaban pasando a Manzanillo, y a Manzanillo llegaron, justo en el momento. ¿Habrán sido fantasmas aquellos pasajeros que llenaron el tren? Es muy posible. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. La siguiente historia que estás por escuchar corresponde al pueblo de Huichila, Morelos, el cual tuve la oportunidad de visitar hace algunos años. En este lugar me enteré de esta historia que en verdad te provocará escalofríos. Espero que sea de tu agrado. En Huichila, Morelos se encuentra la antigua estación ferroviaria que conectaba Huichila con Cuautla, la cual fue inaugurada el 18 de junio de 1881. Ahora se encuentra en ruinas y los únicos que la habitan son murciélagos que salen volando cuando se sienten descubiertos. Y es que es precisamente en este lugar donde nació una historia realmente macabra, una que nos pondrá a pensar sobre el poder que tiene el diablo. El antiguo cuidador de esta estación ferroviaria era un hombre humilde. El sueldo que ganaba apenas le alcanzaba para comprar lo básico. No tenía esposa, no tenía hijos, tampoco parientes en el pueblo que le ayudaran. Había venido de lejos y a su suerte. Tenía aproximadamente 47 años de edad cuando llegó a este pueblo para ocupar este cargo. Una noche mientras cenaba solitario, se sintió nostálgico.
Recordó una novia que había tenido de joven. Ella era muy guapa, pero se casó con otro hombre porque tenía mucho dinero. Esa fue la razón por la cual decidió irse de su pueblo y trasladarse a otro lugar, pues los recuerdos lo agobiaban. Él terminaba llorando por esa mujer que lo había abandonado. A pesar de que habían transcurrido muchos años, él no la había olvidado y se culpaba que por su pobreza la había perdido. Si hubiera tenido dinero, ella estaría conmigo y tendría hasta hijos y quizá hasta nietos. Tan solo si hubiera tenido dinero. Repitió esta frase y le dio un trago a su café. Esa noche, el vigilante sintió un escalofrío en todo el cuerpo. No sabía a qué se debía, pues tenía la ventana cerrada. Hacía bastante frío, pues había llovido, pero no era una explicación que lo dejara tranquilo. Recordó entonces las palabras de su padre. Cuando uno siente que Dios nos quedó a deber algo en la vida, es mejor hincarse a rezar, pedirle perdón, porque de lo contrario, vendrá el diablo y nos tentará. ¿Y qué pasaría si le ofrezco mi alma al diablo a cambio de dinero? Se preguntó serio este hombre. Él sabía que ya no tenía nada que perder, que ya no era un jovencito y que la vida se le estaba acabando. La lámpara de petróleo que tenía en una mesita se le apagó de repente, sin que una corriente de aire se colara. Algo sobrenatural estaba ocurriendo, y esto lo supo cuando percibió un olor desagradable. Al momento de encender el quinqué, observó que delante de él estaba un hombre vestido de catrín. El vigilante se quedó sorprendido al verlo, y de inmediato supo que se trataba del diablo. «Estoy aquí para escuchar tus peticiones», le dijo. Era demasiado tarde para arrepentirse, y este hombre le pidió lo que había anhelado toda su vida: tener mucho dinero. El diablo le dijo que se lo daría, que él solo debía darle a cambio su alma, y éste aceptó. Le indicó en dónde estaba enterrado un tesoro, el cual consistía en decenas de monedas de oro y centenarios. El vigilante de la estación lo sacó y no se evidenció, pues a pesar de tener mucho dinero, no dejó de trabajar en la estación de ferrocarriles. Con el dinero que tenía, se dio el lujo de tener muchos amantes, alrededor de 9 al mismo tiempo, incluso jovencitas de 20 años de edad. Es que a pesar de que pasaban los años, él no envejecía. Lucía joven y atractivo. Falleció a los 118 años de edad y parecía un hombre de 50 años. Tras su deceso, en la habitación donde él dormía, apareció en una de las paredes y de forma misteriosa la imagen del diablo, al cual se veía con los brazos extendidos, con cabeza de toro y piernas de caballo y gallo. Este dibujo aparece y desaparece por capricho.